con información importante para el país. Escuchemos. Y se escoge una nueva junta directiva. Y es motivo de orgullo para nuestro pueblo y es motivo de orgullo también para el bloque de la patria presentar a dos nuevos miembros o una nueva junta directiva que, exceptuando su presidente, se caracteriza por la juventud, por la frescura, por la fuerza, por la capacidad de trabajo, por la lealtad a los más altos ideales de nuestro pueblo y que además están destinados a desarrollar un importante trabajo de despliegue de esta Asamblea Nacional en los días por venir de este venturoso año 2023, que deseamos a todos se cumplan todos los planes y todos los sueños que se plantearon. Este va a ser un año de énfasis en el trabajo de leyes relacionadas con el poder popular. Las leyes del poder popular que el presidente Maduro planteó en una reunión con los representantes de las distintas instancias, consejos comunales, comunas, movimientos de tierra urbana, movimientos de cultores, movimientos de estudiantes, movimientos juveniles, movimientos de campesinos, movimientos de pescadores, para que los nuevos tiempos, la nueva era que hemos definido en esta revolución bolivariana, acompañe a las instancias del poder popular en la incorporación a las nuevas instancias que se generen por esta nueva era. Ustedes saben que en los periodos 2021 y 2022 hemos aprobado 59 leyes sancionadas en segunda discusión y para este periodo de este año 2023 estamos en el plan de aprobar otras tantas 22 leyes con énfasis en las leyes del poder popular, en leyes relacionadas con el acercamiento a la atención del ser humano. Hay una muy específica que queremos resaltar y es la ley de atención a las personas que se encuentran dentro del espectro autista, la ley orgánica para la igualdad de las mujeres. También queremos insistir en las leyes para la revolución judicial. Ya hemos aprobado 11 leyes, pero quedan 4 leyes que redondeen todo este proceso de revolución judicial, de estremecimiento, desde los mismos cimientos hasta la selección que se hizo del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a continuar trabajando las leyes de acompañamiento del gobierno bolivariano en materia económica, este nuevo plan económico para la búsqueda en este año 2023 de la prosperidad y de la corrección de las inequidades, de la búsqueda de la igualdad en todo el territorio nacional, desde las grandes ciudades hasta los municipios menos poblados. El objetivo de esta Asamblea Nacional del año 23 en materia económica es acompañar todo el proceso que ha desarrollado el gobierno bolivariano para la nueva era económica y para la búsqueda de la prosperidad de todas y de todos. Me complazco, además de resaltar la presencia por tercer año consecutivo de nuestra secretaria Rosalba Gil, que ha hecho un trabajo extraordinario, de la presencia de una nueva subsecretaria, María Alejandra, que estará con nosotros durante este año 2023 y le deseamos la mayor de las suertes. Yo me complazco en presentar a nuestros nuevos vicepresidentes, nuestros flamantes vicepresidentes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El primer vicepresidente, un joven ya dilatado, pero joven aún, nuestro primer vicepresidente Pedro Infante, de 41 años de edad. Él es licenciado en Educación Física y Deporte, egresado en la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte de La Habana. Tiene una maestría en Gerencia Física, Cultura Física y el Deporte. Ha sido ministro del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ha sido vicepresidente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y en este momento es el vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es diputado por Caracas, diputado por el circuito número 1 que comprende nuestra amada parroquia Sucre de Caracas, Katia, la parroquia Sucre, la parroquia Junquito y la parroquia La Pastora. Le deseamos la mayor de las suertes a nuestro primer vicepresidente Pedro Infante. Nuestra segunda vicepresidenta es una joven de 29 años de edad, América Pérez Dávila, es diputada por el estado
Nueva Esparta, es ingeniera civil de la Universidad Nacional Experimental Técnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento está culminando estudios de maestría en gerencia pública. Es nuestra nueva segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y es también la directora de organización de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. La idea es que se conforme un verdadero equipo de trabajo, como ha ocurrido en el pasado, pero en este caso insuflándole sangre nueva a este proceso, para que la Asamblea Nacional se vaya a la calle, se vaya a escuchar, se vaya a trabajar con cada mujer, con cada hombre que necesita de la operación de escucha de las diputadas y diputados de la patria venezolana, que las leyes y los proyectos de leyes sean discutidos, que la gente sepa qué es lo que se está trabajando aquí en la Asamblea Nacional y cuáles son las ventajas inmensas que se derivan de la aprobación de leyes buenas para el pueblo. Queremos no desperdiciar la oportunidad sin repudiar de manera enérgica esa nueva expresión del fascismo que lamentablemente se ha hecho común en países de América o en países de nuestro continente, que resulta y ocurre que cuando la derecha pierde una elección, que cuando el fascismo pierde una elección, como en esa famosa película de Ingmar Bergman que se llama El huevo de la serpiente, que se refiere al huevo de la serpiente es al huevo del fascismo, a la génesis del fascismo, pues recurre a acciones golpistas, a acciones de agresión, a acciones de intento de subvertir el orden constitucional. En un país como el nuestro, donde hemos sido testigos una y otra vez de las intenciones de subversión del orden constitucional, de no reconocer los resultados electorales cuando les resultan adversos. Cuando nosotros hemos perdido una elección, de inmediato ha salido o el comandante Chávez o el presidente Nicolás Maduro a reconocer, como ocurrió en el año 2007 y como ocurrió en el año 2015. Pero cuando nosotros hemos ganado más de 24 elecciones de todo tipo, presidenciales, de Parlamento Nacional, de parlamentos estadales, de alcaldes, de gobernadores, de concejales, cualquier tipo de elección que gana las fuerzas revolucionarias, y lo hemos hecho de manera aplastante en los últimos 23 años, pues resulta que la derecha, su tendencia inicial es a no reconocer, a llamar a matar, a llamar a quemar, y algo así de grave ha ocurrido en días recientes en contra del gobierno legítimamente instaurado el 1 de enero en la República Federativa de Brasil, con un presidente electo por el voto del pueblo de Brasil, Lula Luis Ignacio da Silva. Entonces queremos reportar y repudiar los hechos terribles de acción golpista y fascista en Brasil. Ya lo vimos en los Estados Unidos de América con razón del triunfo del presidente Joe Biden, ya lo vimos en Bolivia, ya lo vimos en Perú, en Honduras, en Paraguay. Cada vez que la derecha tiene un resultado adverso en una elección, de inmediato empieza a planear mecanismos extraconstitucionales para actuar en contra de lo que el pueblo decidió de manera libérrima a través del voto popular. Y aquí, ¿cuántas veces lo hemos visto? Se han instalado gobiernos de fantasía. A esta hora, a quien se le ocurra considerar que tiene algún viso de realidad, toda esa trama que se inventaron en el 2019 con un fin único, con un fin, bueno, dos fines hay que decirlo. En primer lugar, tomar el poder en Venezuela por la vía de la fuerza y por la vía extraconstitucional. Pero por otro lado, lo que de manera parcial sí han conseguido es robarse el dinero. Porque uno se pregunta, ¿cómo puede haber tal operación psicótica, alucinatoria, delirante, brutal, que no recibe ningún tipo de posibilidad de análisis lógico? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, porque necesitaban toda esa trama, necesitaban toda esa mentira para poder robarse el dinero, y en este momento están como borrachos peleándose por la botella medio vacía. Si ustedes ven, es ese desastre donde ni siquiera saben qué decir,
donde aparecen balbuceantes algunos voceros de gobiernos que en el pasado inventaron esta fantasía de Narnia, ya no hayan qué decir para reconocer la fuerza de la verdad. Y la fuerza de la verdad es que esa mentira de Narnia nunca existió, como no fuera para robarse el oro de Inglaterra, para robarse la plata de monómeros, para robarse Citgo, para robarse los activos que la República tiene en el exterior, para cobrar sueldos astronómicos. ¿Ustedes saben cuánto gana Carlos Vecchio? Ah, Madeleine, ¿tú sabes cuánto gana Carlos Vecchio? $30.000 mensuales. Y ese es su sueldo básico que le paga la supuesta representación ante el BID. Imagínense, Carlos Vecchio es supuestamente el representante de Narnia ante el Banco Interamericano de Desarrollo y le dan $30.000 mensuales libres de polvo y paja, sin considerar los millones y millones y millones de dólares que se han robado Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio, Carlos Paparoni, John Goycochea, Freddy Guevara, y la lista es larguísima, porque han recurrido a ingentes recursos que le pertenecen a la gente, que son imprescindibles y necesarios para comprar las medicinas, para comprar los alimentos que Venezuela requiere, para fortalecer el sistema eléctrico nacional, para atender nuestras escuelas, para atender nuestros hospitales, para atender el salario de las venezolanas y los venezolanos. Esos dineros que nos fueron robados a todas y a todos, hoy se los están robando a su vez, se los están apropiando a su vez esta gente. Por millones de dólares se cuenta y nadie da ningún tipo de explicación. ¿Cómo hace Leopoldo López para mantenerse si hace más de 20 años que no trabaja? ¿Cómo hace para pagar 12.500 euros mensuales de un alquiler en la zona más costosa de Madrid, en Salamanca? ¿Cómo se mantiene Juan Guaidó? ¿Cómo la esposa se gastó? ¿Ustedes no sabían que en el presupuesto de Narnia del año 2021 habían $380.000 para pagar cachitos en unas panaderías del este de Venezuela? Bueno, no puedo decir cachitos, se dice croissant, porque así dice el presupuesto del año 2021. Supuestos embajadores, que son supuestos embajadores de Narnia en Canadá, pero se la pasan en Porsche en Miami, recorriendo las calles de Miami, botando el dinero a manos llenas. Las francachelas del hermano de Juan Guaidó en las discotecas de Miami, donde las cerraba y cobraban y pagaba $150.000, $200.000 la noche, acompañado de una cantidad de representantes de trabajadoras sexuales que estaban siempre acompañándolo como una especie de estela. ¿Cuándo van a darle explicaciones al país acerca de eso? ¿Cuándo van a decir a dónde se fueron los millones de dólares de monómeros que se robaron? La deshilacharon a monómeros. La están picando en pedazos para venderla en pedazos como si fuera chatarra. Lo mismo quieren hacer con Citgo. Hoy están sacando a los anteriores ladrones para meter ladrones nuevos. Por ejemplo, creo que votaron a Carlos Vecchio, creo que van a poner una señora por Carlos Vecchio. Es decir, ya Carlos Vecchio robó 3 años, ahorita vienen los nuevos ladrones a robar. Hemos visto cómo el Ministerio Público ha procedido, según lo que está establecido en la letra constitucional y según lo que está establecido en las leyes de la República. Quien se robe los recursos que pertenecen a todas y a todos, pues tienen que responder ante las instituciones judiciales de Venezuela. Por eso hemos visto con beneplácito cómo el fiscal general de la República ha procedido a iniciar investigación hacia esos nuevos ladrones de un expediente viejo. Es el mismo expediente de, no, yo soy el representante, el que cuida los activos. ¿Y dónde los cuida? En tus cuentas personales, los cuidas en tu casa, los cuidas en los carros que te compras, los cuidas en los yates que te compras. ¿No es así, señor hermano de Juan Guaidó? Que tremendo yate te acabas de comprar y está en Fort Lauderdale. ¿Con qué plata? Si eras taxista antes. ¿Cómo que dice de taxista millonario? Que decía una película. Bueno, este es el caso del hermano de Juan Guaidó. De taxista a cerrar discotecas para gastarse cientos de miles de dólares que le pertenecen a los venezolanos y a las venezolanas. Por eso es de deleznable los crímenes que han cometido. Porque ya es ilegal que intenten administrar, apropiarse por vías que no están en esta Constitución de recursos que le pertenecen a todas y a todos, pero que utilicen el dinero de las operaciones de nuestras niñas y niños, que utilicen el dinero
para comprar membranas para diálisis de nuestros hospitales, para comprar la insulina, para comprar los medicamentos oncológicos para nuestros pacientes con cáncer, que lo utilicen para comprarse casas, para comprarse carros, para comprarse lanchas, para gastar el dinero en prostitutas, es el colmo de los colmos de lo deleznable. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Y por eso el Ministerio Público procede de la manera como lo está haciendo. A estas alturas, nadie, pero nadie, ni siquiera esos pobres voceros de los pocos gobiernos, de los pocos países que salen a ver cómo justifican ese Frankenstein ladrón que lograron, o ese Frankenstein ladrón que instauraron o intentaron instaurar. A estas alturas ni siquiera los voceros de esos pocos gobiernos están en condiciones de dejar de reconocer la verdad. Todo lo que es extraño a la verdad incurre en el terreno de lo psicótico, de la psicosis, de la negación de la verdad, de la negación de la realidad, y pues se instaura un proceso delirante, alucinatorio, que uno podría decir, bueno, sí, estamos en presencia de personas psicóticas, pero no son locos, lo que son es ladrones. Con mucho gusto vamos a contestar las preguntas a que hubiera lugar. Tenemos aquí, en primer lugar por Televen, Mardoley Prin. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Yo quisiera hablar sobre el tema de gestión, al tema de leyes económicas que sirvieran para impulsar la producción nacional, cuáles serían las que se tomarían en cuenta, y si también de las solicitudes pendientes del año pasado, como de la comunidad LGBTI, se le va a dar prioridad este año. Hacía referencia de esta investigación que hace el Ministerio Público, la Junta Directiva como tal va a tomar otras acciones sobre estos diputados de 2015, y finalmente hablar del tema del diálogo, si vamos a retomar ese camino de México. Gracias. Muy bien. Sí, nosotros venimos trabajando con leyes económicas que adapten mucho del ordenamiento jurídico que existe en Venezuela en los actuales momentos a esta nueva era, y sobre todo a esta nueva era donde se ha instaurado un modelo económico que ha logrado sortear las inmensas acciones agresivas en contra del pueblo de Venezuela en materia de sanciones, de bloqueo, de medidas coercitivas unilaterales. Y eso requiere también el adecuamiento de algunos principios jurídicos, de algunas leyes que se han venido quedando rezagadas, incluso se han quedado rezagadas desde el punto de vista de tiempo. Hay leyes, por ejemplo, relacionadas con el comercio digital, que tiene que atenderse porque las leyes y el Código de Comercio de Venezuela es anterior a todo este nuevo proceso tan rico de comercio digital. Estamos en este momento discutiendo también la ley de armonización de las potestades tributarias de los estados y los municipios, la ley orgánica del sistema económico comunal, que aun cuando forma parte de la ley de leyes del Poder Popular, también tiene que ver con la incorporación del Poder Popular a estas nuevas propuestas de modernización de nuestro sistema económico, de búsqueda de la prosperidad en este año 2023. Estamos trabajando también una ley de reforma de la ley de contrataciones públicas para también hacerlo más ágil, para que el ciudadano sienta que nos saltamos los elementos engorrosos de esa ley para ir a la atención directa de la gente. Nosotros hemos recibido, y especialmente nuestro primer vicepresidente Pedro Infante, que fue en el ejercicio del año 2021 y del año 2022 presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, en distintas oportunidades a personas de la comunidad LGBTI más, ¿se dice? LGBTI más, que han venido haciendo una serie de propuestas, todas ellas las hemos considerado y con todas y todos nos hemos reunido. Vamos a mantener ese proceso de reuniones en este año 2023 para atender las necesidades de todas las comunidades, sean o no sean de estas comunidades LGBTI. Con respecto a su planteamiento sobre el diálogo, nosotros queremos insistir, resaltar que el diálogo de la Revolución Bolivariana, que ha dirigido directamente el presidente Nicolás Maduro con todos los sectores de la oposición venezolana, se mantiene vivo y en permanente revisión. El presidente Maduro se reunió con los sectores de la Alianza Democrática, se reunió con los representantes del partido Lápiz, se reunió con los representantes del partido Fuerza Vecinal.
Nosotros fuimos a México, la comisión del gobierno bolivariana, fuimos a México a reunirnos con estos sectores nucleados alrededor de un nuevo partido llamado PUP, partido o Plataforma Unitaria de Venezuela, y allí firmamos un acuerdo social de trascendental importancia. Es decir, firmamos la posibilidad de recuperar de eso que se estaban robando, de eso que se habían hecho los locos, algunos bancos en Europa, algunos bancos en Estados Unidos, o el Banco de Inglaterra con el oro de Venezuela. De toda esa plata con la que se habían hecho los locos, logramos un acuerdo de recuperación de casi 3.200 millones de dólares. ¿Para qué? Para salud, para lograr atender nuestros hospitales, para mejorar nuestros quirófanos, para comprar los medicamentos oncológicos, para comprar los insumos del banco de sangre, para comprar membranas para diálisis, para comprar insulina, para atender a los pacientes con SIDA, plata para arreglar nuestras escuelas, para arreglar los pupitres de nuestras niñas y nuestros niños, el equipamiento de las escuelas y de los liceos, plata para fortalecer el sistema eléctrico nacional, para aumentar la generación, para mejorar la distribución, para comprar transformadores, plata para atención de riesgo, como lo que ocurrió recientemente en el estado de Aragua, que rápidamente recibió la atención del gobierno bolivariano. Fue un proyecto y un plan muy meticulosamente diseñado, todo hay que decirlo, fueron todos los proyectos propuestas del gobierno bolivariano, que somos los que conocemos, el gobierno es el que conoce cuáles son las necesidades y dónde están con mayor fuerza las heridas de la guerra económica, las heridas del bloqueo y las heridas de las mal llamadas sanciones. Y todo hay que decirlo también, hubo reuniones importantes, fructíferas, con los sectores de esta plataforma unitaria y logramos un acuerdo muy importante. En este momento estamos en el proceso de construcción, de aterrizaje de esos acuerdos. Lo que no va a pasar es que nosotros nos hagamos los locos con lo que ya se firmó. Palabra firmada es palabra santa. Nosotros confiamos en la buena fe del doctor Gerardo Blay. Y ahí firmamos todas y todos, los representantes de la plataforma unitaria y los representantes del gobierno bolivariano. Eso tiene que respetarse, eso tiene que cumplirse, si no, no valdría la pena, no habría valido la pena haberse gastado el esfuerzo de todas esas reuniones, de conversar con los representantes de la sociedad civil, de reunir a los científicos representantes de la plataforma unitaria, a los científicos de los ministerios de educación, de salud, de electricidad, de agua, de atención de riesgo, para que no se cumpliera. En eso somos muy enfáticos, nosotros estamos trabajando y esperamos que eso se cumpla. Palabra firmada es palabra santa, doctor Gerardo Blay. Y ojalá, pues, al avanzar en la ejecución de ese acuerdo social que se firmó en México, pues, vaya avanzando también el diálogo con este sector de la oposición venezolana. ¿Se me quedó algo en el tintero? Gracias. Segundas preguntas, porque Mardoley hizo 3. Madeleine García, de Telesur. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, quería preguntarle si usted cree que con el cese del gobierno interino, este acuerdo firmado en México podría verse amenazado, porque como cambiaron bueno, ustedes lo han dicho, ¿no? Cambiaron como de personajes, entonces si eso se puede ver amenazado. Y lo otro es que Estados Unidos sigue reconociendo la Asamblea Nacional del año 2015. En este sentido, bueno, ¿cuáles son los términos ahora que se plantean de aquí en más por esta misma renovación de esta aceptación del 2015 o este reconocimiento? Porque, por ejemplo, el juez que decidió sobre lo de Alex Saab decidió que no iba a reconocer la inmunidad parlamentaria porque el gobierno de Estados Unidos desconoce todavía, entre comillas, al presidente Nicolás Maduro. Entonces, frente a eso, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo comienzo con la última parte de tu pregunta. Es que no hayan que hacer, Madeleine. Es que es una cosa todo loca. Es decir, ellos comenzaron, no, lo inventaron. Ese Frankenstein es obra y gracia del señor Donald Trump. Así como lo que está pasando ahora en Brasil, es obra y gracia del señor Jair Bolsonaro. Lo que ocurrió en Venezuela en enero, febrero del año 2019, fue un plan, incluso un plan preconcebido,
que tenía como elementos previos cosas tan bárbaras y tan graves como el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro. No nos olvidemos de eso. Lo que pasó el 4 de agosto del año 2018 forma parte de un solo plan e incluso nosotros sostuvimos reuniones. El presidente Maduro se reunió con los sectores del extinto G4 en los meses de octubre, noviembre, diciembre del año 2018, incluso después del atentado, del intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro. Y el planteamiento fue el que siempre les ha hecho el presidente Maduro: manténganse dentro de esta Constitución, todo, fuera de esta Constitución nada. Cada vez que ustedes han recurrido a aventuras extraconstitucionales, el resultado es la lección que el pueblo de Venezuela les ha dado y termina aniquilando sus intenciones de hacerse con el poder por vías diferentes a las vías electorales, pacíficas, democráticas, constitucionales. Todo eso se lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Recuérdate que teníamos ya listo el acuerdo con esta oposición que se iba a firmar en el mes de febrero del año 18 en República Dominicana, en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana. Ya estaba redactado el acuerdo con la presencia y la veeduría del mismísimo presidente de la República Dominicana, con la presencia y la veeduría del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Estaba en un podio como este, con el acuerdo para ser firmado. Y Julio Borges, a la sazón jefe de esa delegación, recibió una llamada de Rex Tillerson. ¿Y qué dijo Rex Tillerson? No firmen eso, porque nosotros vamos a tumbar a Maduro con todo este cuento y todo este invento que se montaron en el año 2019. Esa es la verdad. ¿Y qué pasó? Que fracasaron. Porque ¿en qué cabeza cabe que un X se va a montar en una plaza en el este de Caracas y se va a autojuramentar? Segunda vez que lo hacen. Pero por lo menos Carmonestanga se autojuramentó en Miraflores, pero este se autojuramentó en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, pobre Alfredo Sadel, tan gran cantante que era. ¿Y en qué cabeza cabe que él iba a empezar a nombrar embajadores y cosas de estas? ¿En qué cabeza cabe que él iba a nombrar un supuesto Banco Central, una supuesta junta directiva de PDVSA, que no iba a hacer otra cosa que buscar robarse los reales? Si hasta unos cómicos rusos llamaron una vez a Juan Guaidó haciéndose pasar por banqueros suizos, y Juan Guaidó con el mayor desparpajo, con el mayor descaro, con la mayor cara dura, con la mayor cara de piedra, le dijo: sí, deposítame esa plata ahí, esos 2 millones, te voy a pasar a un amigo y él te va a dar un número de cuenta personal para que me deposites esos reales. Cosas de la picaresca, si no fuera tan trágico, sería cómico. Cosas de la picaresca brutal que ellos intentaron instaurar. Supuestos embajadores en Canadá paseándose en Porsche y declarando desde su Porsche en una mayor burla a un pueblo como el de Venezuela, que eran los días de mayor dureza y mayor resistencia en contra de las medidas que ellos instauraron. 762 medidas, ya van por 900 medidas coercitivas unilaterales mal llamadas sanciones. ¿Y quiénes las aplaudían? ¿Y quiénes las pedían? ¿Y quiénes se vanagloriaban de ellas? ¿Y quiénes se enorgullecían de ellas? Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Freddy Guevara, todos ellos lo aplaudieron. Las medidas contra PDVSA, la aplaudieron ellos. Las medidas para que no compráramos medicamentos, para que no compráramos insumos, para nuestras industrias. Las medidas contra los empresarios venezolanos que votan normalmente, en mayoría, votan por ellos o votaban por ellos. Esos empresarios que fueron agredidos por medidas coercitivas, igual que el resto de los venezolanos y las venezolanas, que no les permitían abrir cuentas en el exterior. Ellos la aplaudían, las pedían, salivaban, lanzaban espumarajos de rabia por la boca. Todo eso fue un invento de ese gobierno de Narnia. Si no fuera por los graves daños que generaron a toda la sociedad venezolana, sería risible. Ahorita es risible ver a esos voceros, no hayan cómo decir. ¿Cómo van a decir que apoyan algo que ya no existe? Porque resulta que ellos mismos se dieron la puñalada trapera. Ellos decían: no, ya eso no existe. Y eso lo sabían todos ellos.
¿Tú me dices en qué va a afectar el llamado de diálogo con este sector de la oposición en México? Yo creo que en nada, porque ellos no existen, Madeleine. Cuando firmaron el memorando de entendimiento que se firmó en el mes de agosto del año 2021 en México, esos representantes de la plataforma unitaria aceptaron firmar entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria. Y ahí estaban diciendo que eso no existía, que eso no existe. Claro, hasta última hora estuvieron desesperadamente ofreciendo visas de Estados Unidos de América a diputadas y diputados que mantuvieran a Juan Guaidó en su pantomima. Sería muy bueno que el gobierno de los Estados Unidos revisara cómo es eso, que hay un representante diplomático de Estados Unidos ofreciéndole visas a venezolanos o a venezolanas si votaban de esta manera o votaban de esta manera, de esta otra forma, en la reunión de junta de condominio que se convocó por Zoom. Reunión de junta de condominio porque Guaidó estaba en el salón de fiesta de su edificio, y en los salones de fiesta, cuando no hay fiesta, quienes se reúnen son las juntas de condominio. Es raro, ¿no? Es curioso que haya un representante diplomático de un país extranjero ofreciendo prebendas a representantes de un sector de la oposición venezolana. Ofrecieron dinero, dicho por ellos mismos, lo dicen ellos mismos, está en los artículos de los medios de comunicación que por lo general publican loas hacia ellos, que ofrecieron dinero, que ofrecieron visas, que ofrecieron prebenda, que los amenazaron, pero a estas alturas yo creo que una motivación importante para que se echaran como se echaron a Juan Guaidó es que algunos precandidatos de esta plataforma unitaria que van a participar ahorita en una selección de un candidato para las elecciones presidenciales, que por cierto, tanto que hablaron del sistema electoral venezolano, tanto que denostaron de él, tanto que inventaron y tanto que emitieron, ahí está. Como dice doña Bárbara, la novela maravillosa de Rómulo Gallego, las cosas vuelven al lugar de donde partieron. Y ahora, una razón puede ser, una motivación puede ser, que no querían que Juan Guaidó, que probablemente sea precandidato, contara con los beneficios y las ventajas que implica manejar tanta cantidad de dinero como han venido manejando estos conmilitones de Juan Guaidó, de Leopoldo López, de Vecchio, de Paparoni, etcétera. Creo que puede ser esa una de las motivaciones, porque la ferocidad con la que le dieron hasta por el cielo de la boca a Guaidó en estos días, algo dice de eso. ¿Y qué pusieron ahí? Una pantomima. Una señora que vive no sé dónde, otra que vive en otro lado. Hasta le va a costar conseguir una hora para reunirse, porque cuando son las 10 de la mañana en Madrid, que es donde vive en Salamanca, para ellos Madrid es el barrio de Salamanca, que es el barrio más caro de España. La otra vive por allá en Australia. Yo no sé cómo van a hacer para reunirse vía Zoom. Así de bárbaro es. Eso solamente se sostiene por la prepotencia del imperio norteamericano. No tiene ninguna otra razón para que la gente sensata del planeta entero empiece a decir, pero es que esto es una barbaridad. Y tú ves que ya los medios de comunicación vienen reconociendo, sin decirlo, el grave error que cometieron. Yo creo que este es un momento donde queda completamente claro que esa pantomima fue derrotada. Es la victoria total de esto, de nuestra Constitución. Es la victoria total de la determinación del pueblo de Venezuela. Es la victoria del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Porque cuánto se hubiera ahorrado en sufrimiento, cuánto se hubiera ahorrado en dificultades, en obstáculos, si estos sectores de la oposición, como lo están planteando en este momento, volvieran al redil constitucional. ¿Cuánto se hubiera ahorrado? ¿Cuántos hospitales hubieran podido haber sido dotados con la plata que se robó Guaidó? Con el alquiler de Leopoldo López, ¿cuántas membranas de pacientes con diálisis se pueden comprar? Con lo que se robó Julio Borges, con lo que se mantenía un palacete en Bogotá y ahora se mudó para España, ¿cuántas ampollas de insulina se hubieran podido comprar? Es una pregunta importante que debemos hacernos todas y todos en el momento en que se asumen las responsabilidades penales que estas personas tienen que atender frente a la justicia de Venezuela.
para cerrar, por el diario El Tiempo, Ana Rodríguez. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Quería insistir en si la Asamblea Nacional, con respecto a la Asamblea de 2015, va a designar alguna comisión, va a haber un impulso más a la investigación que está haciendo el Ministerio Público. También si en su encuentro con el presidente de Brasil se había planteado un encuentro próximo con el presidente Nicolás Maduro, y si esta Asamblea Nacional va a elegir este año un nuevo Consejo Nacional Electoral. Gracias. ¿Cómo no? La Asamblea Nacional de Venezuela nombró en el año 2020 una comisión especial que se encargó de estudiar, analizar y rendir informes y conclusiones sobre los ingentes robos perpetrados por esta banda de ladrones que se encargó de apropiarse de dineros que no le pertenecen, de bienes que no le pertenecen, de activos que solamente le pertenecen a todo el pueblo de Venezuela. Yo voy a proponer la reinstauración de una comisión especial que, a la luz de los nuevos hechos, porque ya se está sabiendo mucho más que antes lo que estaba ocurriendo en Monómero, aunque en el informe de esa comisión especial de los eventos más graves que se señalaron allí está el robo brutal en contra de la empresa Monómeros de Venezuela. Pero a la luz de nuevas situaciones que han ocurrido, a la luz de la especie de lucha de borrachos por una botella medio vacía, creo que es necesario que la Asamblea Nacional acompañe con una comisión de investigación el trabajo del Ministerio Público. Con respecto al presidente de Brasil, nosotros, todo el pueblo de Venezuela pudo verlo. Saludamos en nombre del presidente Nicolás Maduro y lo felicitamos por la victoria y por la instauración del gobierno democrático el pasado 1 de enero en esa gigantesca nación que es la República Federativa de Brasil, pero nosotros tenemos que insistir que las relaciones diplomáticas de un país, de un Estado, le corresponden al jefe de Estado, al presidente Maduro, que seguramente responderá esa y otras preguntas con tiempo. Sobre su pregunta, sobre si esta Asamblea Nacional escogerá un nuevo Consejo Nacional Electoral. En la ronda de conversaciones que el presidente Maduro emprendió con distintos sectores de la oposición venezolana, con la Alianza Democrática, con la Fuerza Vecinal, con la Alianza Lápiz, las reuniones privadas que se hicieron con personeros de la llamada Plataforma Unitaria, las conversaciones informales que se han llevado adelante con todos los sectores de la oposición. En algunas de estas conversaciones, no pocas, apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que como usted sabe le corresponde a la Asamblea Nacional la activación del mecanismo de conformación de un nuevo poder electoral. Pues bien, esta Asamblea Nacional, visto que participamos junto al presidente Maduro en todos estos procesos de diálogo y en las propuestas que vinieron de la oposición, de las oposiciones venezolanas, pues va a considerar serenamente y atentamente esas propuestas de la oposición. Muchas gracias a todas y a todos. Margarita es la perla del Caribe, cuna de pescadores que agradecen los frutos del mar, hombres y mujeres que reconocen